Ahora sí, buenos días. Buenos días. ¿Estamos despiertos? ¿Sí? ¿Buenos días? Sí, si se quieren acercar un poquito más adelante, incluso mejor, ¿sabes? Para estar más acogidos. Si estás cómodo donde estás, no te muevas. Ah, claro, hay gente que está pegada al ventilador y por eso no se mueve. Muy bien. Bueno, vamos a abrir el libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículos del 5 al 8, que es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Y bueno, vamos a estar proyectándolo también aquí detrás por si no has traído Biblia, para que puedas seguir la lectura. Jonás, capítulo 4, versículos del 5 al 8. Dice así: Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: «Es mejor morir que vivir así». Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero el protagonista de nuestra historia esta mañana no era cualquier persona. Estamos hablando de Jonás. Jonás, que se dedicaba al mundo de los profetas. Jonás era profeta y los profetas eran los encargados de transmitir la voluntad de Dios a su pueblo. Jonás hasta ese momento de la historia era el profeta que te gustaría tener en tu equipo, un profeta de dar alegrías, de dar victorias, como el Real Madrid ayer, de dar buenas noticias al pueblo, ¿no? Solamente dar alegrías a su gente, un profeta que no había tenido que dar mensajes difíciles hasta que Dios lo llama y le dice que se levante y vaya al enemigo para darles un mensaje. Y el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Estoy haciendo un poco de resumen de los primeros capítulos. Y le dice: Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y hasta ese momento, Jonás no se había tenido que desplazar fuera de su nación para llevar ningún mensaje. Pero Dios lo estaba mandando a ir. Y lo estaba mandando a ir no solo más allá de sus límites conocidos, sino que lo estaba llamando a ir a un territorio hostil para él. Pero en vez de ir a Nínive, que era donde Dios lo estaba llamando a ir, decidió coger un barco que lo llevaría al lugar opuesto, al sentido opuesto al marcado por Dios, con la esperanza de escapar de su llamado. Incluso para evadirse un poquito más, una vez que llega a ese barco, Jonás decide tomarse una siesta durante la travesía. Pero mientras Jonás dormía, en la bodega, en la cubierta, se estaba desatando en ese momento la tormenta perfecta, una tormenta increíble. Y la tripulación, pues normal, ¿no?, temía por su vida y empezaron a rezar todas las oraciones que se sabían para ver si se escapaban de esta. Y como los dioses no respondían, comenzaron a lanzar la carga por la borda para quitar peso al barco, pero nada funcionaba, estaban destinados casi a naufragar. Hasta que el capitán de repente se acuerda de que había alguien durmiendo en la bodega, se acuerda de Jonás y baja a buscarlo y lo despierta de mala manera gritándole: «Muchacho, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida». Bueno, para hacerte la historia más corta, la tripulación tomó a Jonás de la bodega y a petición del mismo dijo: «Hey, mea culpa, fui yo, esto está pasando por mi culpa, porque estoy huyendo de la voluntad de Dios». Lo cogieron, lo arrojaron al mar y la tormenta se detuvo. Y muerto el perro se acabó la rabia, podríamos pensar. Y para los marineros fue así, porque una vez que Jonás fue tirado por la borda, la tempestad se terminó. Pero para Jonás aún todavía no era el final aún. Quizás él vio una salida fácil de: «Oye, aquí, tírenme al agua, a ver si me muero y no tengo que ir a donde yo tengo que estar, porque no quiero hacerlo». Entonces para él era una salida fácil el hecho de que lo tiraran al mar. Pero a pesar de su desobediencia, a pesar de omitir el llamado que Dios tenía para él, a pesar de ir en sentido contrario de lo que Dios le había dicho, a pesar de su pecado, el Señor una vez más extiende su gracia, ese regalo inmerecido al que no lo merecía.
Y en el versículo 17 del capítulo 1 dice que mientras todo esto estaba ocurriendo en la vida de Jonás, miren lo que Dios estaba haciendo. Dice que entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y me gusta mucho una de las palabras que aparecen en este versículo y es la palabra proveyó. Quizás en tu Biblia, en otra versión, viene la palabra preparó. Y es una palabra que se repite en varios puntos del libro de Jonás, en diferentes versículos. Lo vemos en este versículo 17, donde Dios nos dice que el Señor había provisto de un gran pez para que se atragara a Jonás. Y lo vemos también en los primeros versículos del capítulo 4, que hemos leído hace un momento. Y lo voy a decir en las palabras en hebreo, que después vamos a descifrar. Proveyendo un quicayón. Hace gracia un quicayón, parece una palabra colombiana, ¿verdad, Gloria? Un quicayón, ¿verdad? Un tolá y un harishí, donde nos centraremos esta mañana, ¿no? Vamos a estar descifrando estas 3 palabras. Que Dios sea un Dios que prepare, que Dios sea un Dios que provea de momentos, de circunstancias y de vivencias, nos tiene que hacer pensar, primeramente, que en Dios no hay casualidades, sino todo lo contrario. En Dios existen las causalidades. Las cosas ocurren para algo y por alguna razón. A veces esos momentos, ¿no? Esas circunstancias y esas vivencias vienen directamente de Dios. Y a veces Dios permite que atravesemos por circunstancias que o hemos provocado nosotros mismos o quizás otras personas con el propósito de que nosotros aprendamos algo valioso. Entonces, por un lado tenemos un Dios en el que no ocurren cosas por casualidad. Y en segundo lugar, Dios puede proveer también de todo lo necesario, por muy loco o muy inalcanzable que nos parezca a nosotros, ¿verdad? A veces pensamos en el gran pez y dice, eso es una locura. Bueno, ¿por qué no? Dios puede hacerlo y lo hace para llevarnos a cumplir su propósito. Jonás, después de haber estado en ese pez 3 días y 3 noches, fue escupido en la playa y Dios lo llamó de nuevo y le dijo a Jonás, oye, ven. Vete a Nínive, levántate. ¿Y Jonás qué hizo? Esta vez sí, se levantó y fue en la dirección correcta, llevando el mensaje que Dios le había dado. Y desde el más importante de aquella ciudad al menos importante, desde el más pequeño al más grande, creyeron el mensaje que Jonás traía de parte de Dios. Y hubo arrepentimiento y Dios no lo destruyó. Ante la predicación de Jonás, todo Nínive se arrepintió, Todo Nínive se arrepintió de su pecado y Dios estaba feliz. Los ninivitas estaban felices, el rey estaba feliz, los animales estaban felices también. Y es que este capítulo 3 hubiese sido un buen final para este libro. Si hubiese acabado ahí, en ese capítulo 3, un final perfecto que no daría pie a nuevas temporadas más, que a veces hay cosas que dices, tú, chacho, esta serie no se va a acabar nunca, ¿no? Y siempre se quedan abiertas. Ojalá fuese así. Pero este libro de Jonás no es un final cerrado. Todos vivieron felices y comieron perdices, podríamos decir, pero tampoco fue así. Y muchos piensan, ¿no?, que a veces estudiamos en la escuela dominical, los niños, que todo quedó ahí, se acabó con el tema del pez y todos se arrepintieron. Pero lamentablemente no es así. Todos estaban felices, menos una persona. Aquí no adivinan quién era. Jonás. Solo Jonás estaba enfadado. Por lo menos estuvo enfadado en todo el libro el 99% de la historia. 99%. Pero ya hablaremos más tarde de ese 1% donde este hombre pues tuvo algo de felicidad. Bueno, la predicación para el día de hoy se llama Su voluntad puede doler. Porque aunque sabemos, porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero también sabemos que muchas veces nuestro corazón no está en sintonía con el corazón de Dios, ¿verdad? Sabemos que muchas veces nuestros planes no son iguales que los planes de Dios, no son los mismos planes. Sabemos que las cosas, la gran mayoría de las veces, no ocurren tal y como las habíamos planeado, tal y como las habíamos pensado. Muchas veces nuestros sueños no se cumplen, nuestras expectativas no se cumplen, por muy buenas que sean, ¿verdad? Y a decir verdad, a veces los planes de Dios se ven súper distintos
de lo que nosotros pensamos que debería ser la voluntad de Dios. A veces llegamos al punto de creer que nosotros sabemos mejor que Dios cuál es su voluntad, ¿verdad? Hay veces que son cosas de la voluntad de Dios y nosotros decimos, no, a mí esto no me cuadra, pero no porque no cuadre con su carácter, no cuadre con Él, sino porque no cuadra con las expectativas que yo me había montado en mi cabeza. Y esto es porque en nuestra mente, ese versículo de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, se traduce de otra manera. Estamos oyendo esas palabras, pero en nuestra mente muchas veces se traduce como que su voluntad es cómoda, es fácil y me va a hacer sentir mariposas en el estómago, me va a hacer sentir súper bien. Todo se va a dar súper fácil sin que yo tenga que hacer nada incómodo. Se van a ir abriendo puertas, se van a ir cerrando ventanas sin que yo tenga que hacer nada, ¿verdad? Mientras yo espero en la comodidad, relajada, tranquilita, esperando que todo se acomode ahí en su lugar. A veces eso es lo que pensamos. Pensamos también que estar bendecidos por Dios se traduce a que tengamos las manos llenas, que no tengamos carencia de nada, que se cumplan todas las peticiones de nuestro corazón. Pensamos que estar bendecidos por Dios, estar en su voluntad, se traduce en nuestra vida como estabilidad económica, como estabilidad sentimental, estabilidad emocional, estabilidad mental, tener una salud física de hierro, una salud espiritual descomunal. Significa que todo nos vaya súper bien, sin problemas, sin obstáculos, sin tener que pasar ni por estrés, ni por ansiedad, ni por depresión. En definitiva, pensamos que estar en la voluntad de Dios, estar bendecidos por Dios, es no tener que sufrir, sino ser felices, estar contentos todo el día, ¿verdad? Cómodos, tranquilitos, pero nada más lejos de la realidad. Y si vemos en el libro de Job, vamos a saltarnos del libro, hay dos citas que me parecen súper interesantes. Y sabemos que Job era, según dice la Biblia, un hombre intachable, un hombre íntegro y honesto. Dios no tenía nada malo que decir acerca de Job, pero un día a Job se le torcieron las cosas. Él no había hecho nada, pero se le torcieron las cosas. Y en poco tiempo perdió todo lo que tenía. Perdió la salud, perdió a su familia, perdió dinero, perdió todas sus posesiones, lo perdió todo. Se quedó con absolutamente nada. Y una de esas citas que me parecen interesantes está en Job 1:21. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y la otra cita está en Job 2, de los versículos 7 al 10. Dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y entre las cosas que me gustaría que quedaran resonando en tu cabeza y en tu corazón durante esta mañana es esta pregunta que Job le hizo a su mujer cuando su mujer le dijo, muérete de una vez, maldice a Dios y ya no te queda nada en la vida, muérete de una vez. Él le contestó, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Su voluntad puede doler. Su voluntad muchas veces puede implicar pérdidas personales. Vemos que Job tuvo muchas pérdidas personales. Vemos que Jonás también tuvo pérdidas. Nosotros también hemos tenido muchas pérdidas y estoy segura de que cada uno de ustedes a distintos niveles han tenido pérdidas también personales.
Y renunciar duele, resignarnos a cumplir una voluntad que no es la nuestra, no es la que anhelábamos, no es la que soñábamos, a veces duele. Tener que doblegar nuestro orgullo duele. Y muchas veces nos pasa como a Jonás, ¿verdad? Y tomamos su misma actitud. Él era incapaz de ver más allá de las circunstancias y de sus gustos personales, de sus ideas, de esas ideas que tenía él tan arraigadas. Pero Dios, a pesar de Jonás, a pesar de sus ideales, tenía un plan más alto, tenía un plan mejor para Nínive del que Jonás tenía en mente. Y en el capítulo 4, versículo 5, pasa a la siguiente diapositiva, nos encontramos a Jonás después de haber hecho ese tour por Nínive, ¿verdad? Predicando la predicación más corta y más sin ganas, pero a la misma vez la más efectiva de todos los tiempos. Efectiva, ¿por qué? Porque una nación entera se había rendido ante Dios. 120.000 personas escucharon la predicación de Jonás y se rindieron ante Dios. Pero Jonás no estaba feliz. Jonás estaba que echaba humo, estaba enfadadísimo, estaba, pero vamos, que se salía. Porque no entendía, él no quería ir allí precisamente porque sabía que eso era lo que iba a pasar, sabía que él iba a ir allí, iba a dar el mensaje de parte de Dios y esa gente se iba a arrepentir y Dios los iba a perdonar y no los iba a destruir. Y a pesar de que vio ese movimiento, de que todo el mundo estaba volviendo su corazón a Dios, aún albergaba una pequeña esperanza de que los ninivitas metieran la pata en algún momento y Dios por fin los destruyera. Así que hizo lo siguiente. En medio de su enfado, dice ese versículo 5, que salió fuera de la ciudad y acampó en el oriente, que tenía la ciudad, así que la podía ver. Y él se quedó allí acampado, se hizo una caseta con unas ramas y unas hojas, y se quedó allí acampado para ver todo lo que pudiera pasar en los próximos 40 días a la ciudad, albergando esa esperanza de ojalá que metan la pata y Dios los destruya de una vez por todas, ¿verdad? Eso es lo que él estaba esperando. Y fue una espera de 40 días, pero en esa cuenta atrás, en esa cuenta regresiva, pasaron cositas, ¿verdad? Y dice que Dios volvió a proveer, Dios proveyó. En el pasado proveyó de una tormenta para provocar que Jonás se bajara de ese barco. Luego proveyó de un gran pez que lo mantuvo con vida y lo escupió en la playa 3 días más tarde. Y ahora Dios volvió a proveer. Y me encanta cómo Dios es tan ordenado y ordena las cositas, ¿verdad? En el versículo 6 vemos que proveyó un quicayón. Ahora vamos a hablar de lo que significa cada uno. En el versículo 7 proveyó un tolá. Y en el versículo 8 un harisí. Y estas son las palabras en hebreo, las originales, que la Reina Valera, por ejemplo, la Reina Valera del 60 traduce como una calabacera, un gusano y un viento recio solano, ¿verdad? Que es lo que más conocemos. Jonás y la calabacera con un gusano y luego un viento caliente que empezó a hacer más agobiante esa situación. En el versículo 6, en la traducción viviente, que es la que estamos nosotros usando, dice que un quicayón es una planta frondosa, pero no especifica exactamente qué tipo de planta es. La Reina Valera lo traduce como calabacera, pero también podría ser un árbol de ricino. Pero en realidad, para la finalidad de esta historia, para la enseñanza de esta historia, la variedad de la planta pues no hace en realidad mucha diferencia. No es determinante qué tipo de planta exactamente era, pero sí que era una planta frondosa. Era una planta que crecía rápidamente a una altura de más o menos 3 metros, que tenía unas hojas muy anchas y daba mucha sombra, pero también tenía un tallo que era muy tierno y que podía ser fácilmente dañado.
Esta planta tenía esa apariencia frondosa, era muy agradable estar debajo de ella, pero era muy vulnerable. Y antes decíamos que Jonás se pasó amargado el 99% de la historia. Pero dice aquí que cuando esta planta creció y le reportó esos beneficios, Jonás se sintió aliviado. Se sintió algo más cómodo. Y dicen otras versiones que se alegró grandemente, que se puso muy contento. Incluso hay otra versión que dice que disfrutó muchísimo de la sombra. Es el único momento en todo el relato que él está feliz. Y es triste que lo pusiera más feliz la sombra de una planta que la conversión de 120.000 personas que vivían en la oscuridad y que iban a ser destruidas. Se alegró por algo que le daba más beneficio personal que la salvación de miles de personas. En el versículo 7 vemos que Dios provee un tolá. Un tolá es un gusano, que significa literalmente devorador. Y el gusano dice que llegó y devoró el tallo y al día siguiente esa planta estaba marchita. Y no es la primera vez que vemos esta figura del gusano en la Biblia. Es curioso que los gusanos también atacaron el maná, atacaron ese maná de Dios que fue recogido de más. Dios les había dicho al pueblo de Israel que iba a llover maná del cielo, que era la provisión que ellos iban a tener allí para comer, ¿verdad? Y les dijo específicamente, cojan solamente la porción que va a comer su familia, cojan cada día la porción que van a gastar. Pero algunos dijeron, bueno, por si acaso vamos a coger más, vamos a coger de más, por si acaso mañana le da por no haber maná, vamos a coger más. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente ese maná estaba lleno de gusanos y apestaba. Y esto nos hace pensar que la provisión de Dios es atacada cuando es mal usada. Ellos debían confiar en la provisión y en la bondad de Dios cada día. No podían acumular de más, tenía que ser cada día. Pero en el momento en el que dijeron, por si acaso, el momento en el que pusieron su esperanza en eso, llegaron los gusanos para estropearlo todo. Y Jonás también usó esa bendición de Dios, esa planta que Dios había hecho que creciera, la usó con fines egoístas. Dios había provisto de esa planta para bendecirlo, para darle su sombra, para darle un poco de alivio en medio de todo ese tormento que él estaba viviendo. Pero Jonás, en lugar de recapacitar, lo que hizo fue basar toda su alegría, toda su seguridad, poner todos sus sentimientos, poner todo su cariño en la sombra de la planta, en lugar de poner todo eso en el Dios que había creado la planta. Encontró más consuelo en esa planta que en el Dios que había creado la planta. Y a veces nosotros también podemos pecar de lo mismo que Jonás. Podemos llegar a amar más las bendiciones que Dios nos da que a Dios mismo. Y a veces, por amor a nosotros, Dios nos tiene que quitar esa provisión. A veces la deja corromperse con gusanos para que esa provisión, ese amor a esa provisión no nos acabe destruyendo. En el versículo 8 vemos por último la última provisión de Dios. Y dice que Dios proveyó Harishí, lo que viene siendo el siroco o la calima aquí en Canarias, ¿verdad? Un viento caliente con partículas de polvo rojo que viene del Sáhara. Y sabemos, como vivimos aquí, que la calima puede durar unas horas, unos días, una semana, o se va y mañana vuelve y está 3 semanas más, ¿verdad? Y es insoportable, te pican los ojos, te cuesta respirar, si tienes alergias es aún peor, el calor, empiezan a subir las temperaturas y no hay quien lo aguante, ¿verdad? No hay quien pare en la calle cuando están haciendo esas temperaturas y cuando el ambiente está tan cargado. Así que imagínense el escenario de Jonás, ¿no? Ahora no solamente estaba atormentado,
por haber llevado a cabo con éxito la misión de Dios, sino que también había perdido ese único rayito de felicidad que tenía. Y tenía que permanecer ahora allí, en esa espera agónica de a ver si Dios se arrepiente y los destruye, bajo el solajero y bajo la calima. El Señor siempre provee de lo que necesitamos, siempre provee. A veces provee quicayón, esa planta que nos trae alivio, pero otras veces provee tolá y jarichí. Esas otras cosas que aparentemente no son tan agradables, que son molestas más bien y que no nos aportan, según nosotros, ningún beneficio. Pero al final de todo, lo que Dios provee es porque lo necesitamos, aunque no lo queramos. Lo necesitamos para cumplir su propósito. A veces Dios va a traer a nuestra vida esa circunstancia, ese recurso o incluso esa persona con la que nos vamos a llenar la boca diciendo, ay, que esta persona es una bendición en mi vida, porque me trae un montón de beneficios, me alivia, me da paz, me aconseja, me ayuda, me hace sentir bien. Pero otras veces Dios va a traer a nuestra vida circunstancias adversas, va a traer falta de recursos, va a traer a esa persona que no nos gusta para nada, esa persona que se nos hace difícil soportarla, ¿verdad? Y lo va a hacer para ayudarnos a crecer, a madurar, a aprender y a desarrollar nuestro carácter para llevar a cabo su propósito a través de nosotros. Dios no nos va a dar siempre lo que nosotros queremos, sino que más bien se va a encargar de darnos, de proveer lo que necesitamos, aunque no lo queramos, aunque nos parezca un fastidio. Jonás no deseaba para nada predicarle a esas personas que les había hecho la vida imposible a su pueblo. Personas que según él no se merecían nada, no se merecían ni perdón, ni amor, ni gracia, ni misericordia, no se merecían nada de parte de Dios, solamente destrucción. Jonás no deseaba tampoco vivir dentro de un pez apestoso durante 3 días. Él tampoco deseaba ser el predicador más exitoso, dando una mini predicación que realmente no sentía. Él tampoco deseaba achicharrarse bajo el sol, pero todas y cada una de esas cosas eran necesarias para la gloria de Dios. Y muchas veces leemos y escuchamos, ¿no?, esta historia de Jonás, pero desde la distancia, como algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Una historia sencilla de la escuela dominical, la leemos como un relato de alguien que no quiso obedecer a Dios porque no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Pero al final vemos cómo Jonás se vio arrastrado por las circunstancias y acabó obedeciendo. Y pensamos, qué mal Jonás, tío, era mala persona. Jonás prefería morir antes que sus enemigos conocieran el amor de Dios, ¿no? Y a veces pensamos eso. Pero no debemos ver este libro desde la distancia, porque en realidad este libro está intentando incomodarnos a cada uno de nosotros. No importa que lo niegues o que no lo quieras ver, todos llevamos de alguna manera a Jonás dentro de nosotros. Esa historia es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Un corazón que es egoísta, que a veces busca más la voluntad propia, que es más cómoda y placentera que la voluntad incómoda de Dios. No queremos ser incomodados, pero nuestra oración es siempre la misma, ¿no? Que Dios nos sacuda, que Dios desestabilice nuestra comodidad si nuestra comodidad está impidiendo el avance de su reino. Lo oramos por nosotros, pero también por ustedes, y sabemos que Dios está respondiendo a esas oraciones, ¿no? Muchos están siendo sacudidos, pero ahora les toca a ustedes responder a esa sacudida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Dios provee de situaciones, Dios provee de recursos y personas para cumplir su propósito en ti. ¿Vas a seguir esquivando y huyendo de su voluntad o te vas a rendir a Él? ¿Vas a seguir enfadado con la vida, con Dios, con todo lo que se menea porque las cosas no salen como tú quieres? ¿Vas a seguir dejando que la frustración y la insatisfacción gobiernen tu vida? Porque eso es lo que pasa cuando no se cumplen nuestras expectativas, cuando no se cumple lo que nosotros queremos. Viene la frustración, viene la insatisfacción,
viene el aislamiento de Dios, viene el aislamiento de la iglesia, viene el aislamiento de todo tipo y al final uno acaba solo, acaba en soledad, aunque realmente no estamos solos. Quizás tu historia no es tal cual la historia del profeta. Quizás no te niegas en rotundo a dar una palabra de Dios a alguien que te cae mal y preferirías morirte antes de ver tus enemigos convertidos. Quizás no eres así y de verdad espero que no lo seas, ¿no? Que no seamos como Jonás. Pero ¿cuántas veces elegimos, ¿no?, hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos enfadamos porque las cosas no salen según las planeamos? ¿Cuántas veces nos indignamos porque Dios no nos da lo que queremos? ¿Cuántas veces preferimos nuestra comodidad a hacer el bien común? Y repito la pregunta que Job le hacía a su mujer: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Como el título de la prédica de esta mañana, su voluntad puede doler. Y para nosotros es cierto. Pero hay dos versículos que me gustaría leerte que quizás también te ayuden a asimilar esto. Romanos 8, del 27 al 29 dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Ya se llame calabacera, se llame gusano, se llame siroco, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Y antes de pasar al tiempo de grupos pequeños donde vamos a responder algunas preguntas, pues nos gustaría que en una actitud de reflexión pues pudiéramos escuchar una canción que vamos a poner ahora, que habla acerca y mucho de lo que hoy estamos compartiendo con ustedes. Y a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo va para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y si no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y si no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona,
dejes de adorar, alma mía.